Me ha impresionado escuchar a la congregación junta, unánime, leer este fragmento, este capítulo de Romanos 12. Escuchar a toda la congregación leer juntos versículos tan impresionantes como el penúltimo, realmente llega al corazón. Me alegro de estar con vosotros esta mañana de nuevo, juntamente con mi esposa Marta, y doy muchas gracias a Dios por esta iglesia, su testimonio fiel a lo largo de tantos años en un barrio pues tan céntrico de Barcelona, y gracias a Dios por vuestro testimonio. Es un gozo ver la iglesia llena. Cuando estaban los niños pensaba por un momento que no cabríamos todos y que habría gente de pie. Ahora al marcharse los niños han quedado algunos huecos, pero es realmente un gozo ver la iglesia llena. No sé si en el boletín tenéis el título de la predicación de hoy: Una fe revolucionaria. Una fe revolucionaria, o completándolo un poco, privilegios y deberes de una fe revolucionaria. El escritor Hemingway le hace decir a uno de sus personajes, un camarero en un bar, una noche antes de cerrar el bar, en una de sus novelas, hablando del sentido de la vida, le hace decir a este personaje: nada nuestra que estás en la nada, santificada sea tu nada. Puede hacer gracia, pero es trágico. Nada nuestra que estás en la nada, santificada sea tu nada. El drama de Hemingway es el drama de muchísimas personas. El vacío, el sinsentido. No sé cuántos de vosotros habéis tenido ocasión de asistir a una ceremonia de entierro laica. El año pasado tuve ocasión de asistir a una y me recordó muchísimo estas palabras de Hemingway. ¿Qué esperanza hay en la nada? Nada. Benjamin Ferencz, de origen judío, abogado jefe del proceso de Nuremberg, fue entrevistado en el periódico La Vanguardia, y me llamó mucho la atención lo que respondió cuando se le preguntó por sus creencias. Una frase que me dio mucho que pensar. Por desgracia, no tengo creencias. Acordaos bien de las dos primeras palabras. Por desgracia, no tengo creencias. Qué gran privilegio, los que estamos aquí, qué gran privilegio es tener fe. Tener la fe en Cristo, la esperanza de vida. La fe cristiana es mucho más preciosa que el oro. ¿Cuál es la herencia más grande que podéis recibir en esta tierra? No es la que os puede dejar un pariente, es la fe, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, mucho más preciosa que el oro. Y en este capítulo 12, Pablo describe los privilegios y los deberes de este tesoro extraordinario que llena de sentido nuestra vida personal y comunitaria. Lo hace de forma memorable en uno de los pasajes más impresionantes del Nuevo Testamento. Para mí es el complemento, la ampliación natural de las bienaventuranzas. Romanos 12 viene a ser como un eco y una megafonía ampliada de las bienaventuranzas del Señor Jesús.
Vamos a ver 4 grandes privilegios de la fe que conforman este tesoro que da sentido a nuestra vida. 4 grandes privilegios que a la vez conllevan 4 grandes deberes o responsabilidades. De ahí el título que le he puesto al mensaje: Privilegios y deberes de una fe revolucionaria. Voy a mencionarlos, hacemos el índice y después los iremos considerando. El primer gran privilegio es la santidad. Somos distintos. El segundo gran privilegio, la comunidad, la vivencia en comunidad. Somos un cuerpo. En tercer lugar, el amor ágape. Y en cuarto y último lugar, el perdón. Los dos primeros privilegios, la santidad y la comunidad, tienen que ver con lo que somos, es decir, nuestra identidad. Carnet de identidad, todos tenéis un NIE, un carnet de identidad, ¿verdad? ¿Qué pone en el carnet de identidad? ¿Qué pone el carnet de identidad? ¿Vuestro nombre, dirección? Antes, ahora no lo sé si todavía lo pone, creo que sí. ¿De quién eras hijo? El nombre del padre, el nombre de la madre, etcétera. Incluso en mi época ponía la profesión. Ahora creo que ya no se pone. La identidad. La identidad es fundamental para funcionar en esta vida. Los otros 2 privilegios, el tercero y el cuarto, tienen que ver con nuestra ética, es decir, cómo hemos de vivir. Lo que somos, nuestra identidad, determina cómo hemos de vivir. Entonces, vamos a ver que este capítulo 12 de Romanos es como el sol al amanecer, como una ventana que se abre de manera progresiva a la luz y deja ver cada vez más claridad, más resplandor, más luz, hasta el clímax de los últimos 4 versículos, que son los que hemos leído también. Y con esta idea en mente vamos a intentar centrarnos en lo que dice el texto. ¿Cuál era el primer gran privilegio? A ver cómo habéis escuchado. Santidad. Santidad. Somos distintos. El primer gran privilegio está relacionado con nuestra identidad. Somos distintos, diferentes, apartados. ¿Cómo le llama la Biblia a este ser distinto, diferente y apartado? Ser santos. La santidad es precisamente no ser como ellos, no ser como todas las naciones, no ser como los demás. Notemos cómo las primeras palabras de instrucción ética del apóstol Pablo, al acabar la primera gran parte de Romanos, sabéis que las epístolas de Pablo se dividen en 2 partes. En la primera parte hay la enseñanza doctrinal, el examen de teórica, y luego, normalmente, en la segunda parte, Pablo nos lleva de prácticas, como cuando aprendemos a conducir. Pues bien, con el capítulo 12 empiezan las clases de prácticas. Los capítulos 1 al 11, Pablo nos ha enseñado la teoría. Si hemos entendido la teoría, espero que se haya aprobado. Ahora empezamos con la práctica. Y las primeras palabras tienen un carácter prioritario. Lo más importante en la práctica de todo lo que Pablo ha enseñado en los capítulos anteriores se resume con un no, con 2 nos, mejor dicho. No os conforméis, con un no y una afirmación positiva. No os conforméis, sino transformaos. Transformaos. Qué importante es esto. El examen de teoría podemos aprobarlo, muy bien, pero si no aprobamos las prácticas no nos dan el carnet.
La fe cristiana no es solo un mensaje a creer, sino una vida a vivir. La fe cristiana no es solo un mensaje a creer, sino una vida a vivir. Y ahí tenemos este primer requisito y este primer privilegio. La santidad significa no coger la forma, no ser moldeados por el espíritu de la época, lo que el apóstol Pablo llama la forma de ser de este siglo. Si lo normal es lo que hacen todos, sabéis que este es el concepto de normalidad. Los que sabéis algo de estadística lo sabréis. ¿Qué es lo normal? ¿Quién decide lo que es lo normal? ¿Qué es normal? ¿Me lo podéis decir? Lo más frecuente. Así de sencillo. Lo normal es lo más frecuente. Este es el concepto estadístico que determina la idea de normalidad en nuestra sociedad. Pues bien, en este sentido, los creyentes estamos llamados a ser anormales. Estamos llamados a ser anormales. A no amoldarnos a la norma, a la forma de ser de este siglo. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice: no cojáis la forma, no seáis moldeados por el mundo. O como decía el pueblo de Israel, queremos ser como todas las naciones. No quiero desentonar. El creyente está llamado a ir contracorriente. En esto consiste la santidad, ser apartado, ser distinto. Somos llamados a ser creyentes salmón, no creyentes camaleón. Hay dos tipos de creyente. Hay el creyente camaleón, que se amolda todo lo que puede al entorno para pasar desapercibido. Y hay el creyente salmón. ¿Qué hacen los salmones? La mayoría de veces los salmones los vemos en piscifactorías y no creo que haya muchos que los hayáis visto en vivo y en directo en un río. Los salmones remontan la corriente a base de grandes saltos, dan unos saltos enormes contra corriente para ir a desovar. Esto se ve, por ejemplo, en los ríos de Asturias, sobre todo, y en Galicia también. Pero ir contra corriente cuesta más, ¿verdad? Si alguno de vosotros ha nadado alguna vez contra corriente, lo sabrá. Pues en esto consiste la santidad, en ir contra corriente. Somos llamados a ser cristianos salmón. Vamos a ver un poquito en la práctica en qué consiste esta santidad, porque la santidad no es una cosa abstracta, una entelequia, no es algo raro. En primer lugar, dice Pablo, la santidad empieza con el concepto que tú tienes de ti mismo. Amigo, qué práctico es esto, ¿verdad? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Pablo nos viene a decir que podemos pensar de nosotros mismos con cordura o con gordura. Y solo varía una letra. Hay personas que tienen tendencia a pensar, a verse a sí mismas con gordura. Y por esto el apóstol Pablo tiene necesidad de decirles: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tampoco menos. Porque tener un concepto menor del que debes tener es no a valorar adecuadamente, suficientemente, como Dios te ha hecho y lo que te ha dado. Sino que hay una medida justa que el apóstol Pablo llama cordura. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La primera característica de la santidad es la humildad. La humildad. La humildad. Esto nos lo demuestra en el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Qué interesante. Como os he dicho, este capítulo es una antología, una ampliación de las bienaventuranzas. ¿Cuál es el secreto
de la unidad en la Iglesia, en el cuerpo, y de la unanimidad, unánimes entre vosotros, y automáticamente nos lo explica, no altivos. Porque en el momento en que yo me considero el rey del mambo y que tengo razón en todo, automáticamente estoy creando semillas de división y de discordia. En cambio, la persona humilde, qué interesante que la palabra humildad viene del latín humus. Los que os gusta humus, el humus, comer humus, ¿qué es el humus? Lo que hay en él, ¿dónde? En el suelo. El humus está en el suelo. Humildad viene de humus, de inclinarse. La humildad en la práctica dice, pues quizás no lo veo como tú, pero puede que tengas razón o parte de razón. Quizás tengas razón o parte de razón. En esto consiste la humildad. Por ello, el apóstol Pablo en este versículo 16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La cordura excluye la soberbia. Nos recuerda la primera bienaventuranza. Vamos viendo el paralelo. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que al mirarse delante de Dios se sienten pobres, indignos, los pobres en espíritu. Esta es la primera lección de prácticas, hermanos míos. Si queréis que os den el carnet. La metáfora es totalmente inexacta, porque el carnet lo tenemos por gracia. No lo tenemos por nuestros méritos, por supuesto, pero las metáforas ya sé que son imperfectas y la metáfora del carnet de conducir tiene sus limitaciones. Pero si queremos ser realmente coherentes, hemos de empezar aprobando esta primera lección. La vida cristiana, la experiencia de fe, no es apta para arrogantes, no es apta para altivos. Los que se sienten ricos no tienen necesidad de nada. Los que se sienten sanos no tienen necesidad de médico. ¿Queda clara este primer gran privilegio? La santidad que se manifiesta sobre todo con humildad. ¿Y cuál es el deber? Hemos dicho que a cada privilegio le corresponde un deber. Pues ya lo hemos insinuado. Luchar contra el mimetismo. Luchar contra el mimetismo. La fortaleza para ir contra corriente. Y esto es un proceso continuo. El apóstol Pablo, cuando dice no os conforméis, sino transformaos, utiliza el tiempo continuo. Id transformándoos, continuad transformándoos, seguid transformándoos todo el tiempo. Es un proceso continuo, una renovación permanente para no contagiarnos del mundo, para no ser como los demás. Cuando tus compañeros de clase o de trabajo o donde sea te digan, tú eres distinto, tú no eres como los demás. Recuerdo un caso, los que sois mayores aquí, o por lo menos los no jóvenes, lo recordaréis. Hubo un futbolista cristiano muy conocido en los años 70 y 80 y 90, Donato, un futbolista que fue pionero en este aspecto, jugó en el Atlético de Madrid, en el Celta de Vigo, etc. Un hombre locuaz y dicharachero como su presidente Gili Gil, el conocido Gili Gil, dijo una vez de Donato, Donato es otro mundo, es otra historia. ¿Qué manera más interesante por parte de una persona no creyente de percibir el testimonio de Donato? Es de otro mundo. No es como los demás, es distinto. Un futbolista que no daba problemas, que cooperaba con los demás, que ayudaba.
luchar contra el mimetismo. Pasamos al segundo privilegio, comunidad. Hemos visto que somos distintos, la santidad. Ahora, en segundo lugar, comunidad. Dice el texto, somos un cuerpo en Cristo. La santidad, primer gran privilegio, se vive en comunidad. Este es el segundo privilegio y el segundo rasgo de nuestra identidad como cristianos. Somos santos y somos un cuerpo en Cristo. Qué preciosa frase. Somos un cuerpo en Cristo. Este fue el lema de la Alianza Evangélica Española durante casi un siglo. Somos un cuerpo en Cristo. Observemos el énfasis de Pablo, versículo 5. Somos miembros los unos de los otros. ¿Lo he leído bien este versículo? No lo he leído bien. Exacto, Fina está al tanto de lo que estoy diciendo. No es somos miembros los unos de los otros, dice somos todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué es tan importante este tema, hermanos y hermanas mías? La vida de iglesia, la vida en comunidad, no es algo opcional en el discipulado. No es una asignatura voluntaria, es una obligación. Forma parte integral del currículum del cristiano. No es una cosa que unos escogen, pues se integran en una iglesia, y otros no se integran en una iglesia y van toda su vida de por libre. Esto no refleja el carácter de lo que quiere el Señor, tal como enseña el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de hecho es un proceso natural. Con la conversión al nacer de nuevo, nacemos también a una familia nueva. Nacemos de nuevo a una familia nueva. La iglesia, que en el original en latín ecclesia quiere decir asamblea, la asamblea, la comunidad. Nacemos de nuevo, nacemos también en una familia y formamos parte inseparable de un cuerpo. La fe, la experiencia de fe es inconcebible en solitario. No puede existir el Robinson Crusoe cristiano. No puede existir. Ningún cristiano puede ser una isla. El planteamiento de algunos lo he oído expresado más o menos en estos términos. Dios sí, la Iglesia no, porque la Iglesia son hombres. Esta idea ni es bíblica, ni es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que al nacer de nuevo, nacemos también a una nueva familia. De hecho, hay aspectos de la experiencia cristiana que solo se pueden vivir en plenitud, en su máxima intensidad, cuando estamos juntos. Por ejemplo, en aquella oración tan preciosa de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice, para que seáis capaces de experimentar la grandeza, la profundidad, la altura, la amplitud, etcétera, del amor de Cristo. De nuevo, he omitido una palabra deliberadamente. Para que seáis capaces de experimentar con todos los santos. Experimentar el amor de Dios en su máxima profundidad solo se puede conseguir con todos los santos, con una experiencia comunitaria, no en solitario. De ahí la bendición, la belleza de la vida en comunidad. Por supuesto que la Iglesia tiene problemas, porque la Iglesia es una comunidad de pecadores redimidos. Conservamos el primer apellido, pecadores. El primer apellido solo lo perderemos cuando nos casemos por completo en el cielo en las bodas del Cordero.
Mientras tanto, mantenemos el primer apellido, pecadores redimidos. Formamos parte inseparable de un cuerpo. ¿Sabéis cómo lo llama el apóstol Pablo a este cuerpo? La familia de la fe. La familia de la fe. Y de la misma manera que tú tienes tu familia de sangre, tienes tu familia de fe. Hasta tal punto es así que hay un tipo de amor, el amor fraternal, que es exclusivo y distintivo de la comunidad cristiana. Es una palabra que solo existe dentro de la comunidad cristiana. ¿Sabéis cuál es esta palabra? Amor fraternal, en griego, Filadelfia, Filadelfos. No hay ninguna otra comunidad humana que tenga Filadelfos. El Filadelfos es exclusivo de la comunidad cristiana, el amor fraternal. A él se refiere Pablo en el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es lo que dice Pablo. Este amor fraternal se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Un profundo respeto por el otro. La aceptación mutua. Me decía un hombre que vivió una juventud muy complicada. Me decía lo siguiente: la iglesia era el único sitio donde me sentía querido y aceptado. Un gran privilegio. Somos un cuerpo en Cristo, la comunidad cristiana. La fe cristiana nos aporta un sentido de pertenencia, lo que los sociólogos llaman de arraigo comunitario. Es lugar de asilo, de cobijo en un mundo donde abundan los sin techo espirituales y existenciales. Hay mucha gente sin techo en nuestra sociedad, deambulando en busca de un sentido para su vida. Un mundo donde cada vez más personas sienten una enorme necesidad de pertenecer y de ser amadas. Y esto es lo que ofrece la Eclesia, la comunidad de cristianos. Un rasgo esencial de esta comunidad, no vamos a entrar en detalles, versículos del 5 al 8, es que es una comunidad de servicio. Qué bonita la frase que tenéis ahí. Entrad para adorar, salid para servir. Felicito a los que escogieron esta frase, pero no sé si sabéis, supongo que sí, que sabéis que en el original, en griego, las palabras adorar y servir son la misma, la treia. Adorar es servir y servir es adorar. Por tanto, aquí podríamos poner entrad para adorar, que es servir, y salid para servir, que es adorar. Son lo mismo. Pues la Iglesia cristiana es una comunidad de servicio. Versículos del 5 al 8, donde se ejercen los dones siempre en beneficio de la comunidad, no para uno mismo. Y todo ello debe hacerse, versículo 11, este servicio debe hacerse con diligencia, no perezosos, con diligencia, no perezosos, y añade, fervientes en espíritu. Qué bonita la expresión fervientes. ¿Qué es algo ferviente? Una cosa ferviente es una cosa que hierve. Que hierve, lo que hierve es ferviente. Una cosa ferviente, hirviendo en espíritu. Hirviendo en espíritu, el calor que da el espíritu. Estamos acabando el segundo privilegio, no os preocupéis que vamos bien de tiempo. ¿Cuál es aquí el deber? La responsabilidad. Si antes era luchar contra el mimetismo, somos llamados a ser cristianos salmones, ahora estamos llamados a luchar contra el individualismo.
El individualismo es el gran peligro, la gran amenaza de las iglesias en Occidente en especial. Es uno de los mayores peligros de la Iglesia. La vida de iglesia de muchas congregaciones en Occidente hoy está amenazada de muerte por el individualismo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Como dice el refrán, este es un refrán maligno. Es un refrán maligno. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, esto no es posible. Cada uno en su casa y todos en la casa de Dios. Este no es un problema nuevo. Ya en los tiempos de Ageo, el profeta tiene que denunciar que cada uno corre a su propia casa, sus casas artesonadas, etc. Y la casa de Jehová está desierta o abandonada. Cuidado con las formas sutiles de individualismo. En tercer lugar, el tercer gran privilegio, el amor. Hasta aquí hemos visto los privilegios que tienen que ver con nuestra identidad, lo que somos. Somos santos, somos un cuerpo. La luz del texto va increciendo, el sol del día va increciendo, va entrando cada vez más luz. Y ahora Pablo nos abre la ventana a dos privilegios más que tienen que ver con nuestra ética. No con nuestra identidad, sino con nuestra ética, es decir, cómo hemos de vivir. Cómo hemos de vivir. Y la primera característica de nuestra ética cristiana, el primer rasgo de nuestra conducta es el amor. Si el primer rasgo de nuestra identidad es el autoconcepto y la humildad, el primer rasgo de nuestra ética es el amor. El amor es lo primero, está por encima de todas las cosas y debe ser el vínculo supremo de la comunidad cristiana. El apóstol Pablo, en aquel conocido versículo de 1 Corintios 13, capítulo de 1 Corintios 13, nos dice: si tengo todo y no tengo amor, de nada sirve. Y el Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En el texto, Pablo menciona algunas evidencias de este amor ágape que vamos a mencionar muy brevemente. En primer lugar, es un amor sincero. Versículo 10. Sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. No busca quedar bien, sino hacer el bien. A veces hacemos obras de amor para quedar bien, para que nos vean. Este fue el pecado de los fariseos, ¿verdad? Que nos vean. No hacemos obras de amor para quedar bien, sino para hacer el bien. Busca hacer el bien. Excluye, el amor ágape excluye la doblez, la hipocresía. En segundo lugar, es un amor que tiene discernimiento ético. Discernimiento ético, versículo 10. Sabe aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Para ello hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El amor tiene discernimiento ético. En tercer lugar, versículo 13, es un amor solidario, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La solidaridad expresada aquí con la obra social, y habla sobre todo de los santos, mayormente la familia de la fe, la obra social, como nos muestra la Iglesia de Jerusalén y nos ratifica Pablo, aquí debe empezar primero con la comunidad de creyentes y luego se abre a la sociedad. Pero la familia de la fe primero, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor ágape da.
da de forma generosa. El Señor Jesús en Lucas 6:38 da un versículo precioso. Dad y se os dará. Dad en abundancia, medida generosa, remecida, y se os dará rebosando en vuestro regazo. Es un versículo que me gusta mucho. Lucas 6:38. El amor ágape es sincero, no es hipócrita. El amor ágape tiene discernimiento ético, sabe decidir. El amor ágape es solidario. En cuarto lugar, el amor ágape es compasivo. Versículo 15, compartiendo para las necesidades de los santos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La capacidad de identificarse, de vivir los mismos sentimientos que los que están sufriendo o los que están gozando. Y la quinta característica del amor ágape es que es inclusivo, incluye a todos. Versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres y en especial al enemigo. Versículo 20. Este aspecto es el más revolucionario y el que ha hecho que el cristianismo sea conocido como la religión del amor. ¿Cuál es el riesgo y el deber aquí? Privilegios y deberes. El deber aquí es luchar contra mi ego. Mi ego. Mi ego, yo, soy el gran problema para el amor. Me entretengo con una anécdota, ya sé que voy justo de tiempo, pero es una anécdota que creo que es muy ilustrativa. Una vez se hizo en Inglaterra una gran encuesta en destacados intelectuales, políticos. Se mandó una carta, en aquella época se funcionaba a base de cartas, estoy hablando de hace 50 o 60 años. ¿Cuál cree usted que es el problema número 1 del mundo? Se esperaba publicar pues una gran respuesta de lista, una lista con todas las respuestas de estos grandes pensadores e intelectuales en Inglaterra. Chesterton, un pensador y cristiano, católico, contestó rápidamente. Chesterton es autor de varios libros de apologética extraordinarios. Chesterton contestó con una sola palabra: yo. ¿Cuál es la causa principal de los problemas del mundo? Yo. Así de sencillo. Yo soy la causa, el ego. Porque el pecado no es más ni menos que una incurable adicción al ego. El pecado es una incurable adicción al ego. Como los partidos de baloncesto, entramos en los 3 últimos minutos. Pero pido vuestra atención porque el texto aquí llega a su clímax. ¿Cómo vais? ¿Sois capaces de concentraros 3 minutos más? ¿Me seguís? ¿Repasamos lo que hemos visto hasta ahora? El primer gran privilegio, la santidad. Somos distintos. Hemos de luchar contra el mimetismo. En segundo lugar, la comunidad. Somos un cuerpo. Hemos de luchar contra el individualismo. En tercer lugar, el amor ágape con todas sus características. Hemos de luchar contra nuestro yo, nuestro ego. El cuarto privilegio, el perdón. El perdón, versículos del 17 al 21. El espíritu de perdón y de reconciliación. De hecho, es una consecuencia natural del amor ágape. Son inseparables. Por ello, Pablo los presenta juntos. La santidad, primer rasgo, busca siempre la paz. La santidad busca la paz. Allí donde hay santidad, hay paz. No me lo estoy inventando yo. Hebreos 12:14 nos dice: seguid
la paz con todos. Uy, qué bonito. Oh, qué bonito. Seguid la paz con todos y la santidad. Ah, amigo. Seguid la paz con todos y la santidad. Son inseparables. No puede haber paz si no hay santidad. La santidad se expresa en paz. Son los dos brazos que van siempre juntos, una evidencia. No os olvidéis de lo que os voy a decir ahora. El amor es acción, pero también es reacción. El amor no se manifiesta solo por lo que hacemos, sino también por cómo reaccionamos. El amor da, pero también evita. La acción y la reacción. ¿Qué evita? Vamos a ver qué evita. Y con esto concluimos. El amor evita el espíritu de resentimiento, el rencor, el victimismo, la venganza. Hermanos míos, la ira, el enojo, no es pecado. No es pecado. La ira es una emoción natural y a veces necesaria. El apóstol Pablo lo dice claramente: airaos, pero no pequéis. Es decir, hay una ira que no es pecado. ¿Cuándo la ira se convierte en pecado? Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo. Por esto Pablo sigue diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira no es pecado, pero hacer confitura de ira en tu corazón sí es pecado. Porque la confitura de ira, es decir, guardar la ira dentro, esto se llama resentimiento. La ira es un sentimiento, una emoción. No es pecado tener sentimientos, pero sí es pecado tener resentimiento. Porque es este almacenar la ira, este permitir que se quede ahí dentro. El resentimiento, el rencor, lleva al espíritu de venganza. Y ahí es donde encontramos estas luminosas palabras. Voy a leerlas seguidas sin comentar nada, porque cualquier comentario mío las estropearía. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y el apóstol Pablo es extraordinariamente realista, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque la paz es una cuestión que depende de dos partes. Por esto Pablo dice, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros mismos. No os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero ¿sabéis que la venganza no es solamente una cuestión de hacer daño al otro? ¿Sabéis cuál es la peor forma de venganza? La indiferencia. La indiferencia. La indiferencia es la peor venganza. Decía el escritor irlandés George Bernard Shaw, premio Nobel de literatura, el peor pecado que podemos cometer contra nuestro prójimo no es odiarle, sino serle indiferente. La indiferencia es una forma de venganza, así que mucho cuidado con la venganza sutil. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Entendéis ahora por qué he titulado a esta predicación Una fe revolucionaria? ¿Conocéis alguna religión en el mundo? ¿Conocéis alguna ideología que tenga la estatura moral, ética, para afirmar estas impresionantes palabras? Si lo conocéis, me lo decís. Yo no la conozco.
El cristianismo es una fe revolucionaria, poderosa, singular. Nuestro deber aquí es luchar contra el rencor, el victimismo y el espíritu de venganza. Concluyo. El mensaje de Cristo, el Evangelio, contiene una fuerza sanadora insuperable e irresistible, tanto a nivel personal como comunitario. El mensaje de Cristo contiene una fuerza sanadora insuperable e irresistible, porque es un mensaje de amor, de perdón y de reconciliación. Una santidad atractiva, una comunidad terapéutica, un amor revolucionario. Este es el gran privilegio de formar parte de la familia de la fe. ¿Recordáis cómo empezábamos? Por desgracia, no tengo creencias. Nada nuestra que estás en la nada, santificada sea tu nada. La opción de vivir sin Dios o la opción de exclamar, como dice precisamente el capítulo, vivir gozosos en la esperanza, sufridos o pacientes en la tribulación, fieles en la oración. Mi deseo es que todos los que estamos aquí esta mañana podamos vivir así, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y fieles en la oración. Que el Señor nos bendiga. Amén.